Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches y bienvenidos a este primer programa de este Puerta Adentro, en el que vamos a ir conociendo de puerta adentro las cosas que no se ven a personas muy conocidas y muy queridas de nuestra tierra, de nuestra comarca. Y cada noche vamos a iniciarla con una palabra, una o dos en este caso. Palabras que vamos a conocer su significado y que van a estar muy relacionadas con nuestras personas invitadas. Hoy, pasión, que es deseo, entusiasmo, fervor o teatro. El teatro es un arte escénico que representa una historia ante un público, combinando actuación, discurso, música, sonido y escenografía para transmitir emociones y pensamientos. También se refiere al género literario de las obras escritas para ser representadas y al edificio donde se llevan a cabo las funciones. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, donde la palabra teatrón significaba lugar para contemplar. De todo esto sabe mucho, siente y padece mucho también nuestro invitado de hoy. Arrancamos de puerta adentro con Diego Jiménez, la voz autorizada de la cultura en Villanueva del Arzobispo. Diego, buenas noches. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues a gusto, porque estoy entre amigos, ya desde que he llegado, en familia, y más contigo que tenía, cuando me lo dijiste, pues muchas ganas de venir, de charlar contigo. Pues vamos a abrir las puertas de puerta adentro contigo. Sí. Para mí también es un honor y tenía muchísimas ganas de hablar contigo, aunque hemos hablado de puertas afuera muchas veces, pero sí que tenía ganas de profundizar más en un trabajo tuyo, que en cierto modo es mío también. Sí. No, yo, llevo estableciendo desde siempre un paralelismo contigo, hasta en el aspecto físico muchas veces. Sí, también. Nos dicen los calvos de la cultura. Los calvos de la cultura, y la verdad es que sí, se establece con cariño ese paralelismo y ese ver. Cuando tú miras a Villacarrillo o miras para adentro a Villanueva, pues ver cómo va este caminar cultural y cómo se ha ido desarrollando también. Prácticamente cuando llegaste tú, cuando llegué yo, pues había que desarrollar un camino y había que desarrollar un trabajo, sobre todo afianzarlo durante el año, y que la gente lo cogiera como costumbre. Yo ya tenía el camino casi hecho, o al menos sí que lo tenía arrancado, porque estaba Luis Molina. Sí, estuvo Luis, mejor dicho. Sí. Nuestro queridísimo Luis Molina. Un gran trabajo, yo también es amigo mío y también compartí con él momentos. Creo que coincidimos un par de años, hasta que él, una noche jugando a baloncesto, me dijo: me voy a centrar ya en el desarrollo del deporte. Ha crecido mucho la Escuela de Deporte de Villacarrillo, dice, y se va a salir un puesto de trabajo y cuando en otro partido posterior me comentó pues lo va a ocupar Manolo, pues me alegré mucho, porque ya había hablado contigo en varias entrevistas en radio, habíamos hablado muchísimas cosas, y me alegré mucho de que estuviera ahí, así que... Pues yo te lo agradezco. Sí, es verdad que hemos vivido muchas cosas desde 17 años en mi caso, tú un poquito más, pero muchas cosas que precisamente me gustaría, porque la gente no ve lo que hay de puertas adentro, en un técnico de cultura de un pueblo en el que, como Villacarrillo, Villanueva, en el que cuesta tantísimo organizar cosas y que cuesta tantísimo que se consoliden esas cosas, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un gestor cultural, de un técnico de cultura rural en este caso? Pues me alegra sobre todo que digas rural, porque yo defiendo eso a capa y espada. Y el día a día pues son 24 horas, 7 días a la semana. Yo creo que tú lo sabrás mejor que nadie. Es un trabajo diferente. Yo lo que me encontré cuando llegué al ayuntamiento era que yo no tenía un horario de oficina. No tenía un horario de 8 a 3, y que también había que luchar contra eso, ¿no? Desde los compañeros, desde la gente del pueblo, desde mi padre, que a veces me decía: ¿pero tú qué haces? Sí. ¿No? Ahí no... Uy, ¿tú qué haces? Esa pregunta ha sido un estigma ahí que has tenido tú y he tenido yo también, y que ha costado. Fíjate cómo se identifica el romper un poco
que fíjate que ahora, yo creo que sobre todo desde la pandemia para acá, se ha roto un poco más el cristal ese de los trabajos flexibles, ¿no? De hacer un trabajo que esté hecho, lógicamente. A mí yo he tenido, son ya 7 corporaciones y he tenido, bueno, con los concejales, siempre concejalas de cultura, muy bien, pero sobre todo el hacerles entender que la cosa tenía que estar hecha en el momento justo y para que estuviera todo atado. Luego, lógicamente, se escapa algo, tiene algún fallo, pero más o menos ese es el día a día, pues planificar mucho, anotar mucho. Y bueno, pues ir viendo, hoy tenemos que llegar hasta aquí, hacer esto, hay que preparar esto. Fíjate lo que estábamos hablando previo a la entrevista, de que ahora este fin de semana pues hay faena. Arrancan, ¿no? Claro, tenemos faena. Aquí tenéis un otoño de teatro maravilloso y magnífico, consolidado. Y bueno, pues hay que preparar todo eso para que simplemente luego seamos invisibles. Efectivamente. Que no se note nada y que la cosa ruede y que diga, wow, ¿no? Que el público llegue, se siente, vea y diga, bueno, claro, pues detrás de eso hay mucho trabajo, claro. mucho trabajo. Aquí yo te puedo también, esto podría ser podríamos estar aquí, claro, un debate, no un debate, sino sí. un intercambio de opiniones, pero las maneras de trabajar son exactamente las mismas, porque somos dos pueblos prácticamente iguales, con la misma idiosincrasia y ahora más unidos que nunca por esta unión que se pretende o que se está consolidando, parece ser, entre las 4 villas. Hay una cuestión que tú me decías, las corporaciones, los concejales, que tú, igual que yo no he tenido nunca quejas de los concejales y concejalas que con los que está trabajando, pero en algunos casos hay que también educarlos, quiero decir, porque no saben que es normal, o a lo mejor no debería, pero es normal que vengan con un desconocimiento de lo que es un área de cultura, o sea, un área que es tan importante. Y no te voy a decir que a lo mejor como empleo, pero es tan importante como otra. Es que parece que la cultura es la hermana pequeña o la maltratada, el área maltratada de los ayuntamientos, de las administraciones. Esto yo le hago entender siempre. Esta es la comparación. Yo, por ejemplo, poniéndote como siempre a mi padre o a mucha gente que ensalza el trabajo físico, que parece que debe de ser el trabajo que se debe de desarrollar que parece que no es trabajo. Para que haya un rendimiento, parece que no es trabajo, o que has tenido suerte de estar en una oficina o de estar como estás. Entonces, el hacer ver también a la corporación, a tu concejal, que nosotros trabajamos con personas, con tejido humano, dinamizando, aportando algo para que no quede vacío ese ámbito rural, claro, del que hablamos. No haya ahí un vacío que la gente la llevaría a la nada, a trabajar, a estar en casa, a decir que hay esa famosa frase siempre, que hay en el pueblo. Claro. Que se hace. Que se sigue diciendo, no se hace nada. Vamos, que efectivamente, que eso es una coletilla que se sigue, que es también un estigma que tenemos y con el que peleamos todos los días. Entonces, sí, yo cada vez que ha entrado un concejal, una concejala, he tenido más concejalas que concejales, pues ir de la mano. La verdad es que ellos se han abierto muchísimo, crear una relación íntima y personal, porque es trabajar todos los días y luego trabajar en unos horarios también, de eventos, de actos, y cuidar todos los detalles de eso y hacerle ver, también hacer ver que nosotros no somos los más cultos del pueblo, lógicamente. Claro. Que muchas veces, pues no eres tú el técnico de cultura. Sí, que parece que lo tienes que saber todo. Efectivamente, de la historia, del patrimonio, no, esto va por otros lares, claro, y en otro giro. Y entonces hacerle ver eso. Pero bueno, es un trabajo que, poniendo en la balanza, yo creo que te aporta muchísimo más que te resta. Aunque te dejas también mucho. Sí, yo la vista. Sí. Me la dejé completamente. Sí. No, claro, te dejas muchísimas cosas, te aporta, si lo ponemos en la balanza que tú dices, evidentemente si estamos ahí es porque nos gusta
porque nos apasionan las palabras la primera palabra con la que hemos abierto esta de puerta adentro, porque te apasiona un trabajo, porque no es fácil. Tú lo decías también al principio, a mí me va a servir esto como de entrevista también. Nos vamos a entrevistar el uno al otro. Está bien, y de reflexión, y de reflexión, punto de vista y contraste, que me apetecía mucho también bien que la gente supiera, porque lo que has dicho tú en un principio, esto de que la gente no entiende los horarios, la gente no entiende, a lo mejor te ven que a las 10, a las 11 de la mañana que no estás en una oficina sentado trabajando como un funcionario más, sino que puedes estar que tienes en ese momento tu rato libre, y te vas a hacer las tareas propias de una persona que está libre, o a comprar o a correr o a lo que haga falta. Claro, y es como dicen, mira, no está en su puesto de trabajo, pero no saben que a las 12 de la noche o a la 1 de la está cerrando el teatro. Está cerrando el teatro, efectivamente. ¿no? Entonces ese estigma hay que... Y también que la raíz del trabajo, ese que yo muchas veces lo he puesto de ejemplo, cuando ya te pones que, oye, es que, y dices, oye, yo quiero ser, no, dices, un funcionario de 8 a 3, ¿no? Vengo a las 8, me voy a las 3 y me dedico a mi vida. Este es un trabajo, y tú lo sabes mejor que nadie, que el fluido del trabajo se inmiscuye por todos los fluidos de tu vida, por todos. Yo tengo la suerte también de mimetizarlo con mi mujer, con mi hija, de que ellas lo vivan día a día, aunque no yo, por ejemplo, eso, muchas veces no puedo conciliar con ellas. Yo ahora, imagínate el otoño que tenemos, tú y yo. Viernes, sábado y domingo, sábado y domingo. Y mi mujer es de 8 a 3. Claro. Termina y hasta el viernes. Entonces, también eso... Sí, parece que en este caso el matrimonio, el funcionariado, el matrimonio, o la vida de la conciliación de la vida complicado, personal. Tienes que sacar los huecos, es verdad que es muy flexible, que también te acostumbras a eso, pero claro, yo digo, ¿para qué quiero un lunes? Claro. Ahora, ¿qué hago un lunes si mi mujer está trabajando o mi hija está en el cole? Claro. Que es complicado. A mí lo que me apetece es vivir el fin de semana como el resto de los mortales. Sí, sí. ¿Qué hace cuánto que no los vives? Pues un montón de tiempo. Lo que pasa que, bueno, te gusta, como te apasiona, vuelvo a repetir la palabra, te apasiona lo que estás haciendo. Bueno, voy a ver una obra de teatro, en vez de verla, una obra de teatro, un concierto, una exposición, en vez de ir a verla a otro sitio, la traigo yo a mi pueblo. No, y luego lo que pasa, Manolo, que te sientas, llegas al teatro y ves un patio de butacas relativamente lleno, con aceptación, con gente, ves que las actividades están resultando y eso te refuerza. Sí, claro, bastante. pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces tienes que pelear y que luchar mucho, porque y reflexionas mucho, supongo que a ti te habrá pasado lo mismo, ¿qué sentido tiene mi trabajo? Ya. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estoy jugando también con un presupuesto, con dinero público que entre el concejal y yo pues vamos repartiendo, negociando con los grupos, negociando cachés, negociando fechas, negociando y oye, ¿esto va a servir de algo? ¿Va a dinamizar? Porque al final ya ni siquiera quieres un lleno, quieres que haya un sentido de continuidad y que haya una costumbre que yo creo que es más agradable que la gente te pregunte por la calle qué hay ahora, oye, quién va a venir al otoño de teatro, o qué se va a hacer este verano en los ciclos, o que es más agradable que incluso ver, porque claro, sufre. Claro. Sufre esa presión también de decir, yo la semana pasada, va a venir gente, no va a venir gente, te llama la compañía, oye, pero se está haciendo promoción, que esa es otra, se está haciendo promoción, no, es que me han dicho que la gente no se entera. Ya. Sí, porque hay que pelear no solo hay dos partes, otra cosa de puertas adentro, claro, no hay solo que pelear con la gente, bueno, tú no le puedes poner a nadie una pistola en el pecho para que vaya a las actividades que tú organizas con todo el amor del mundo, pero sí hay que pelear con eso, con la continuidad, como tú decías, con el que, es que me ha encantado esa pregunta, esa reflexión que has hecho tan profunda y tan interna, tan interior, de está mereciendo la pena el esfuerzo que estoy haciendo para... que yo ahora ya visto con mucha perspectiva, ya con muchos años, yo por lo menos me lo tomo ya todo de otra manera, sí que merece la pena, aunque eso vamos a hablar un poquito más tarde, pero lo que tú decías de luchar, lo que yo te quería preguntar,
que hay que luchar contra eso, contra el que el pueblo adopte la cultura como algo natural y habitual. Y luego está la segunda parte, que es las compañías, los artistas, que tú sabes que la mayoría son maravillosos. Sí. La mayoría son maravillosos, pero que luego hay un ego que hay que saber lidiar también, y algunos te los llevas a tu casa. Sí. No, algunos te los llevas a tu casa y te supone una preocupación. Fíjate, yo qué sé, cualquier cable que falte, cualquier iluminación que no esté bien muchas veces, cualquier condición, y además tú lo identificarás como yo, dices, tenemos un problema, ¿no? Yo defiendo siempre, se lo digo a artistas, a alumnos míos, a gente del pueblo, y mucha gente me estará viendo y lo sabe, defiendo siempre una frase de Paco de Lucía, que cuando murió él ponía muchos reportajes suyos y vi una entrevista con él, y él decía, yo me siento artista, yo me tiran una piedra encima y toco, y no pongo pega, y toco. Dice, los mediocres son los que no tocan, pero son artistas. Yo me siento mi talento, ¿no? Y entonces yo pongo siempre, y cuando estoy con Peter, con el técnico que tengo ahí en el teatro, digo, la piedra se le queda corta y nos va a dar guerra, y es complicado también. Sí que lo es, y bueno, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas, pero yo sí puedo decir que cuanto más grande el artista, menos problemas da. Sí. ¿O no? Sí, muchísimo. Hay gente, pues eso, que llega, pom, y que te ve el espacio escénico y dice, pa. Es lo que hay. Y dices, wow. Sí. Eso así de veces. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Me voy a quedar con una pregunta, una reflexión en el aire, porque tu vocación fue la educación física, si no tengo mal, ¿no? Sí. La educación física. Sí. Te cursaste, licenciado o graduado. Soy diplomado, perdón. Y luego cursaste un máster en gestión cultural, y luego me gustaría saber qué te lleva de una cosa a la otra. Pero primero vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa para la publicidad, y volvemos con Diego Jiménez. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Pues volvemos de la publicidad, seguimos con nuestro queridísimo amigo Diego Jiménez, nuestro primer invitado en De Puertas Adentro, y nos habíamos quedado con una preguntilla ahí en el aire, y es ese paso trascendental de la educación física a la cultura, a querer ser gestor cultural. Bueno, pues casualidades de la vida y confluencias que luego, como hemos estado hablando, te das cuenta que a veces casi todo funciona por esas sinergias, esas casualidades, que te encuentras y dices, yo en esto, y luego te quedas y te enamoras toda la vida, ¿no? Yo estudié aquí en Villacarrillo el bachillerato, y lo pasé genial, y tengo unos recuerdos fantásticos de aquí de Villacarrillo, de muchos amigos, mucha gente, y bueno, yo quería hacer filosofía. Y las cosas de mi madre, si a ti que te gusta, y yo entonces jugaba baloncesto, corría, estaba muy enganchado al deporte, pues era mi segunda opción. Pues dije, bueno, me voy a magisterio, también me gustaba mucho, había estado entrenando a baloncesto, había estado, con los chavales y eso, pues hacemos magisterio. Me enamoré, desde el minuto uno me enamoré de la pedagogía y del magisterio, entendí eso. Pero en el último curso de la carrera ya creamos ALCO y empezamos con el teatro. Y a mí aquello fue otro pelotazo grande, porque yo nunca me había imaginado ni en un escenario, ni leyendo teatro, ni haciendo. Y allí aquello, no sé, me supuso enamorarme y decir, me encuentro a gusto aquí. Y entonces el último año de carrera, yo todas las optativas ya las cogí de expresión corporal, de educación del cuerpo, todo ese tema, y fui compatibilizándolo con unos cursos a distancia que hacía la UNED de dirección teatral, porque ya en ALCO pues empecé a dirigir y dije, oye, yo quiero saber más de esto, y justo terminar la carrera me preparo las oposiciones, no las apruebo, pero yo ya había hablado con los colegios, había hablado con
con gente de, vamos, con el IAJ, con Diputación, oye, para crear lo que es un grupo de teatro en cada colegio. Había 5 colegios en Villanueva, me reuní con los directores, todos lo vieron bien, y me acuerdo que el colegio ponía una parte, Diputación nos dio una subvención, y el IAJ, y de eso más o menos, pues me sacaba yo un dinero al mes para que tampoco mis padres dijeran, oye, que estás aquí en el pueblo, y mientras te preparas las oposiciones, pero yo no tenía idea de oposiciones. Y tuve la suerte... Ya te había picado el gusanillo del teatro. El gusanillo del teatro, de la gestión también, en el sentido de que, pues yo que sé, como estaba ahí metido, pues entonces el alcalde de por entonces estuvo Tino, y luego estuvo Ricardo Taboada, pues me llamaban, Ricardo Taboada como concejal de Cultura, oye Diego, que este fin de semana vamos a traer un concierto de piano que nos ha dado Diputación. Entonces se programaba así, ¿no? Diputación te daba algo, ve y monta la Casa de la Cultura y ponlo aquello, y a mí pues me gustaba, yo lo recibía, total, que en el 2003 la corporación nueva que entró, con Pedro Medina al frente, un recuerdo para él desde aquí, que nos dejó hace un par de años, pues Pedro Medina me dijo, oye, ¿qué ahora lleva Cultura? Y hacemos algo y creamos algo, que no hay, ese puesto no está reconocido, y yo no voy a engañar a nadie, vinieron a mi casa y llamaron a mi puerta. Sí. Entonces no había tampoco un orden para... Yo empecé como autónomo, le facturaba horas al ayuntamiento, y luego ya a los 2 años pues dijeron, te vamos a hacer un contrato de trimestral, luego semestral. Y la verdad es que todo fue rodado, hasta que también esperando, porque veías que compañeros tuyos que iban entrando en el ayuntamiento, hasta que en 2011 pues sacaron la plaza. Estabilizaron. Sacaron la plaza, y yo me presenté a la plaza, probé y la saqué como personal de plantilla, funcionario de plantilla. Y esa es la historia. Esa es la historia, que no es poca. ¿Y el nombre de Vicente Nieto? ¿Nombre propio? Pues mira, Vicente ha sido una persona fundamental en mi vida. Es mucho de vosotros, ¿eh? Yo empecé, fíjate tú lo que son las cosas, yo hice FP de electricidad, lo que tú sales de octavo de GB y te dicen, esto tiene salida, esto no, la electricidad, ¿no? Pues yo, que me junté allí con un buen ramillete de amigos, y muchos amigos de aquí de Villacarrillo, que al final acabamos en quinto de FP, acabamos 5. El tema está que yo termino FP y yo digo, yo he estado 5 años aquí sufriendo. Yo sí, he aprobado porque la dinámica de trabajo, yo soy muy ordenado para eso, y sobre todo para decir, llevo mis cosas hechas y no me voy a rendir en este sentido. Pero yo cuando ya, bueno, pues gente como Don Blas, como, bueno, pues gente que había en FP me decía, ¿y qué vas a hacer? Y vete a peritos, vete que tienes buenas notas, y yo dije, había 2 opciones, o irte a hacer una ingeniería, que era lo que te dejaba el FP, o hacer code. Y me fui a hacer code, y encima me metí en letras. Ajá, y ahí se cruzó. Yo llegué ese primer día a la clase de literatura de Vicente y me dijo, bueno, ¿y tú? Bueno, pues yo vengo de aquí de FP. Y Vicente dijo, FP de electricidad, te metes aquí. Sí, pero yo fue el mejor año de mi vida, de los mejores años. Iba todos los días, salía de mi casa, cogía el autobús para venir a Villacarrillo, una motivación de aprender literatura, de aprender lengua, de aprender historia, de filosofía, y ahí, claro, el cruce con Vicente. Yo ya habíamos empezado con Alco, dio la casualidad que escribimos ahí una pequeña cosa, y fue la primera vez que yo me subí a un escenario dirigido con Vicente, con Domingo Martínez Carmona, también que era alumno de Vicente, también villanovense y socio fundador de Alco, y estrenamos la obra en el Instituto de Villacarrillo. ¿Qué obra fue? Fue en una noche, era un monólogo sobre reflexiones internas, sobre un escritor que se queda en una noche y va reflexionando sobre su vida, unos 45 o 50 minutos, pero aquello fue un pelotazo de la hostia. Aquello, yo salir de allí y terminar, no sé, subirme a estar así con las manos y salir a un escenario, y a partir de ahí, teatro. Y ya no habría marcha atrás, ¿no? No. O sea, podemos considerar entonces a Vicente como el protagonista un poco de El Club de los Poetas Muertos, aquella película maravillosa. Totalmente. Por lo que ha hecho por tantísima gente,
por lo que ha, no solo a nivel teatral, sino lo que tú decías, pues enseñando de esa manera de enseñar tan bonita que tiene, y esa manera de ser tan... Es de esas personas porque te cruzan la vida, que son tus maestros, y también que te transmiten esa pasión por la educación, por la pedagogía, por estar cerca de gente y enseñando. Yo creo que es lo que más sentido tiene muchas veces de esos encuentros, y yo siempre que Vicente... Seguís siendo amigo. Sí. O sea, y además amigo... yo sé que le pides consejo. Sí. Todavía aún... Hablamos de vez en cuando, le pido consejo, nos llamamos de cuando en cuando, coincidimos. Ahora también tenemos otra pasión que es nadar. Y él va a Villanueva a nadar, y allí nos vemos de vez en cuando, tanto Pilar y él como yo. Y bueno, pues allá en los pasillos, sobre todo es lo bonito de encontrarte, como si no hubieran pasado semanas o meses, y hablar de teatro. Sí. ¿Qué ha ido a ver últimamente? Pues he ido a ver esto, he ido a ver lo otro. ¿En qué estás, no? ¿En qué estás trabajando? Sí. Sabes que él presume mucho de Diego Jiménez. Sí. Bueno. En estas reuniones que nosotros mantenemos para organizar el otoño de teatro, y yo he hablado pues muchísimo con él, muchas cosas, pero sobre todo en esas reuniones de teatro, cuando salen nombres a los que hay pues, que se ponen sobre la mesa para llamar, de compañía, a las que traer y tal, siempre que sale el nombre de Diego Jiménez, él sí, es como se le hincha un poco así el pecho. Es que ya te digo, para mí Presume de amigo. Para mí es amigo y como un segundo padre. Segundo padre. Sí. Fíjate, te ha marcado muchísimo entonces su figura. Mucho. Yo las conversaciones con él, ese año de COU, más luego seguir adelante, y montajes que él ha ido a ver míos en un momento dado, textos que yo le he pasado, todo, o conversaciones simples. ¿Hay algún otro nombre propio que no conozcamos relacionado con el mundo del teatro que también te haya marcado? Igual no al nivel de Vicente Nieto, pero por ahí. Marcarme Fernando Berceval. Para mí Fernando Berceval es el primer pedagogo teatral que yo conocí, y que yo dije, ¿tú qué eres? Pedagogo teatral. Yo lo conocí en Ñaque. Él tenía la editorial y la fundación Ñaque, es una fundación que se dedica todo a la enseñanza del teatro. Yo estuve 5 veranos yendo con él a Ciudad Real a formarme, y luego he tenido el placer también de dar algún taller allí en Ciudad Real, de impartir yo, de escribir también en la revista, y era la visión de la vida, de la gente, de lo que el teatro aporta. Y es la primera vez, porque te enfrentas también muchas veces a esa pregunta que te haces del teatro, ¿no? De la utilidad, a convencerte verdaderamente de que el teatro está íntimamente unido con el desarrollo humano, debe estar unido como arte, pero claro, la gente dice, no, es que es la música, no, es que cada uno tira, pero verdaderamente convencido en el desarrollo, no por capricho propio. Y de que la gente necesita conocer y necesita establecer uno, que es que, claro, es un arte que nace desde que nace prácticamente, desde que nace la humanidad, y que va con nosotros todos los días. Entonces él me hizo entender eso, y sí que la vida es puro teatro. Muy importante, muy importante. Esa frase. Y luego con Maleni, que también nos dejó hace... Maleni Sola. Maleni Sola. Fue mi profesora de lengua en FP. Y esos años que yo pasé, porque no me gustaba nada, y imagínate cuando eres adolescente vas y no te gusta, y Maleni me daba lengua, y claro, imagínate a gente que está preparándose para ser electricista. Ya. Lo que pues sabes que muchas tenemos... veces decía, la lengua, porque vamos ahora a lengua, no sé qué, y ella me decía, tú, que a ti te gusta leer, que a ti te gusta tal, que a ti te gusta, y le tengo un cariño, fíjate, dos personas de Villacarrillo muy importantes en mi vida. Madre mía, Maleni también fue profesora mía, porque tenemos en común también eso, que los dos hicimos FP en la rama de electricidad. Yo también. Fíjate, o sea fíjate, Manolo. Y Maleni, y luego de verla en el escenario también. Sí, era un animal, era un animal escénico esta mujer. Yo recuerdo, muy ligada no, en Beleco, o sea, en Beleco, Vicente Nieto, en Beleco, y Maleni. Claro, lo que movía. Y Maleni era una Maleni cabeza era visible. Como una actriz fetiche. Yo ahí se unió, porque tuve, doña Pepita fue mi profesora de lengua en EGB,
Y es yo creo que ahí, muchas veces cuando he reflexionado, nace... Mi padre tuvo una caída, era albañil y tuvo una caída y lo pasó mal unos años con una lesión en la espalda, no podía trabajar, ¿no? También nosotros éramos más pequeños, pero en la casa se notaba ese ambiente de... Era una época totalmente diferente y él hizo teatro en el AMPA. ¿Ah, sí? Y yo viví ese germen de la AMPA en los años 80. Yo entonces, pues imagínate, con 7, 8, 9 años, en los años 80, vivirse cómo se movía el teatro en la AMPA, ¿no? Entonces no había esa estructura de asociaciones, no estaba tan establecido como ahora. Entonces era por esas asociaciones, y la AMPA hacían grupos de teatro en un colegio, en otro, que es la misma semilla, exactamente, lo que ves, lo que mama. Y yo de ver ahí a mi padre y a doña Pepita, que era la lengua, de directora, y luego transmitirme ella todo el teatro que me transmitió también, todos los años, cuando ella fue a ver muchas obras, le dimos el premio Escuela de Teatro, nos dejó también hace unos años, pero le tengo mucho cariño. Qué importantes son las personas que nos educan, desde pequeñillos hasta los institutos, qué importantes son. Y a ti no te da vértigo, ahora que eres tú el que, aparte de, porque tienes muchas facetas, pero aparte de tu trabajo como técnico de cultura, no te da vértigo el pensar qué pensarán los niños a los que yo les estoy enseñando ahora esto, qué seré yo para ellos en un futuro? Pues mira, me da mucho vértigo, me da pavor, primero porque hay niños que empezaron conmigo con 4, con 5 años y que tienen hijos ya. Y digo, joder, que tela. Luego hay la semilla, imagínate, que hemos sembrado todos los años, que seguimos sembrando. Luego los que vuelven y quieren hacer teatro, que vuelven de la universidad, los que vuelven... con los que te toman una cerveza y así, y me dicen, ya no somos alumnos, ahora somos de Alco, somos del grupo de teatro, somos amigos, o oye Diego, vamos a quedar, te da todo eso, te llena muchísimo, y luego también te hace reflexionar mucho. Yo ahora que vamos a empezar en 10 días el curso de la escuela de teatro, pues que digo, ya para enfrentarme a niños de 4 años, de 5, es complicado, y te hace ya reflexionar, decir, llega un momento que yo mismo no voy a permitir estar ahí, o sea, todo ese cúmulo de vértigo, y me voy a ir y a ver, porque muchas veces tú lo notarás también en los pueblos de lo que estamos hablando, que crecen iniciativas por personas o por colectivos a los que tú también te apegas como técnico, y les tiendes la mano y lo desarrollas porque es una cosa buena para el pueblo y sabes que de aquí va a salir algo. Entonces da pena que a veces ese plan no sea un plan global, que lo coja gente y que no sea algo que vaya todo a una. Claro, y que no sabe el futuro que tendrá una vez que no estemos, que no esté en efectivamente, este caso, tú ahí, efectivamente. ¿No? Bueno, hemos dicho antes que son muchas las facetas que este hombre tiene, entre otras, pues bueno, la dirección, dirección teatral, actor, dramaturgo y literato. Demasiado ya. O sea, bueno, aparte de deportista, pero centrado con la cultura. De estas 4 características tuyas a nivel profesional o a nivel de aficiones o de trabajo, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería la más...? El cine también te gusta muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del arte en general? Pues mira, yo a mis alumnos, a los que hablamos así, nos juntamos con ratillos culturales de estos, tomando una cerveza, pues digo, a mí me apasiona el cine. Muchas cosas las aplico del cine. Yo descubrí el cine antes que el teatro y me apasiona eso, de esas sesiones de tarde desde pequeño, esas entradas de la 2, cuando te ponían películas clásicas, los programas de cine que veía, días de cine con Antonio Casal. Yo aquello lo tengo siempre muy interiorizado, el cine clásico, por supuesto, pero sobre todo como lector, como lector de obras, y lo que más me gusta, como mejor me siento, es adaptando, más que escribiendo yo, que siendo original, que considero que es adaptando. Qué difícil es escribir. Sí. Escribir desde cero, me refiero. Sí, es muy difícil. Complicadísimo. Muy difícil.
tener una idea, desarrollarla. Yo siempre, en un ejercicio muy tarantinesco de cine, pues resfríes muchas cosas, tienes muchas influencias, Claro. y ahí te basas en muchos escritos, en muchas cosas, y me siento muy cómodo pues cuando yo cojo un clásico. Me resulta casi la mejor afición, ¿no? Coger un clásico noche en casa, un Lope de Vega, un Quevedo, sobre todo teatro clásico, y decir, bueno, vamos a llevarlo un poco a hoy, Darle vamos la vuelta, a darle la aquí. vuelta, vamos a ver cómo nos permitía estos grandes, estos genios. ¿Cómo habría escrito este hombre Efectivamente. si viviese ahora? Que es un problema, que Ya. hay gente que te encara y que te dice, a mí ha habido gente que me ha dicho, Sacrilegio. esto ha sido un sacrilegio, te lo iba a decir ahora mismo, esto que ha hecho es un sacrilegio, y tú dices, no lo sé. Y ahí ves todos los cánones de personas que hay también, y cómo cada uno se toma una cosa que también te hace pensar mejor, ¿no? Claro. Una Sí, cosa que te abre mucho la mente, las perspectivas, sí. y el conocimiento de a quién tienes enfrente, Sí, o a sí, quienes sí. tienes Y cómo se enfrente. educan también Claro. las mentes, porque tú puedes estar con una persona, llevarte súper bien y tal y cual, y te dice, pero esto no es. Me has tocado este autor, Y aquí- me has tocado comas de aquí, Ujú. y esto, y dices, cómo interiorizamos Sí, y sí, cómo... sí. Pero sin embargo también has publicado libros. ¿Y a Sí. qué le escribe? ¿A quién le escribe? ¿A qué o a quién? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿En qué te inspiras cuando escribes? Pues en una evolución como la que hemos estado hablando, pues cada vez más, cada vez menos en mí. Ujú. Cuando empiezo a escribir, yo sobre todo empecé con los poemarios, y claro, es para sacar algo de ti, ¿no? Primero para atreverte a que la gente vea pensamientos tuyos o reflexiones escritas en un poema, que ya es un ejercicio pero Eso es desnudarse, ¿eh? desnudarse, sí. Pero dejando eso a un lado, va evolucionando a algo muy normal, ¿no? Al día a día, a ver pequeños detalles, te va gustando más la esencia de lo rural. Y tú lo sabes mejor que nadie, las personas sencillas, el café que vives día a día, y eso a mí literariamente me ha hecho evolucionar a escribir teatro. Claro. Que me siento mucho mejor que la poesía. La poesía no sé si volveré, pero escribiendo teatro y escribiendo diálogos y reflexiones que, no sé, que puedes leer igual que leer teatro, que puedes leer en 5 minutos un texto, un diálogo entre dos personas, y te puedes ir reflexionando. Y te puede durar Claro. y si puede ser muy real, muy directo, y me gusta mucho. Si te metiéramos en imagínate que nos vamos a tu casa, a tu oficina, donde tú más tu zona de confort, tu refugio, donde tú escribes, donde tú piensas, y mirásemos por una rendija o por una cerradura, ¿qué veríamos dentro? ¿Qué veríamos de Diego Jiménez que no se sepa, o que no vea la gente así de puertas afuera? Pues simplemente disfrutar con un libro en la mano, o viendo una película vieja, viendo una película en blanco y negro, y sobre todo también con una comedia, riéndome. ¿Eres más de comedia o de tragedia? Pues volvemos a la evolución, ¿no? Sí, de yo cuando empecé a hacer teatro, hacía cosas más tirando al teatro simbólico, al surrealismo, a un teatro más de vanguardia, más contemporáneo, y ahora soy un defensor a ultranza de lo clásico. De lo clásico. Sí. Nosotros en la escuela intentamos los clásicos llevarlos a los jóvenes, que comprendan ese pensamiento. Y entonces pasas de ese drama, donde crees que ahí está la esencia del teatro, en un drama, y que la comedia es algo, y te das cuenta cuando te chocas cuando te chocas con gente como Arniche, al que yo he llegado a despreciar, Sí. pero que ahora amo profundamente, Fíjate. con Jardiel Poncela, y los lees de verdad y ves la calidad literaria que tenía, el desprecio, los hermanos Álvarez Quintero, el desprecio y el alejamiento que hay, ¿no? Como si fuera algo muy costumbrista, muy popular, pero la calidad con la que escribían, Claro. el retrato y las postales que hacían del día a día de la gente, De la época, claro. de la época, la crítica también que había, Mucho. ¿no? A mí me resulta hacer comedia, hacer reír a un público con el que está siendo crítico también, me parece la máxima genialidad Claro. que hay. Pero imagínate, ¿tú crees que se ha vuelto, hombre,
hay dramaturgos maravillosos y directores de teatro y maravillosos, pero de los nombres que me has dicho, o de un Federico García Lorca, compárame algo contemporáneo ahora con lo que se hacía antes. Bueno, yo ahora... No quiero que me digas nada en el nombre, pero es complicado, Es complicado. ¿Qué calidad? Se escribe muy bien, y hay un repunte de la dramaturgia. Por ejemplo, Miguel del Arco, Alfredo Sanzol, y ahora yo te he descubierto Juan verano, Juan Rubio, es buenísimo, Juan Carlos Rubio es buenísimo. Es una maravilla, además textos muy sencillos y muy del día a día, y con los que te ríes también. Claro. Y yo he descubierto ahora también a Lucía Carballal, que es una dramaturga muy joven, gallega, que escribe muy bien también, pero claro, falta, hay mucho. Claro. Falta ese, cómo se llamaba antes también la dramaturgia, cómo se agolpaba la gente a las puertas de los teatros, cómo, pues yo qué sé, yo pienso muchas veces en la época isabelina o la época de los corrales de comedia aquí. Yo llevo 17 años yendo al Magro peregrinamente todos los veranos, ve el ambiente que hay, lo que se vive con los clásicos, y es otra historia. Claro, pero así están educados allí. Y así estamos educando, o intentamos, bueno, a lo mejor un poco yo llegar allí al Magro y ver 7 espacios teatrales llenos durante un mes, porque la gente dice, ¿cuándo es el festival? No, el festival empieza el 3 de julio y acaba el 28-29 de julio, todo un mes. Y aquello está lleno todos los días. Todos los días. Todos los días, y hay una pasión y un amor y una comprensión cultural, claro. Y un amor que dice, vamos a por ello. Claro. Vienes muy motivado, dice, vamos a por ello. Sí, claro, te enfrentas con la realidad y porque cuántas veces hemos puesto en marcha proyectos que creíamos que iban a durar toda la vida, que se iban a consolidar, y al final pues quedan muy poquitos. Nosotros tenemos la suerte, el orgullo de que tenemos un otoño de teatro que es lo más longevo, digamos, en cuanto a actividades culturales, organizadas por la Concejalía de Cultura, que son 21 años, y bueno, pues ahí parece que, porque nosotros, yo creo que organicé el quinto, vamos por 21, el quinto, y me acuerdo de hablar con mi compañero Luis y decirme que pues podría haber como 15 espectadores en una función. Pero yo también lo he vivido como técnico de cultura, yo lo he vivido y menos, como técnico muchas veces. Se te cae el alma a los pies, pero son palos gordos. Hemos ido evolucionando, que todavía cuesta mucho, pero sí es cierto que se va evolucionando. Pero hay muy pocos, ciertamente hay muy pocos proyectos, por lo menos en mi caso hay muy pocos proyectos que se consoliden a lo largo del tiempo. Ya porque vamos a ir terminando, una de las preguntas que sí me gustaría, que quiero hacerte, no es que me gustaría, que te quiero hacer, es ¿qué sueñas tú de un proyecto propio, un proyecto que te gustaría poner en marcha en Villanueva del Arzobispo, que no ha podido ser, económicamente sabemos cómo estamos, algo que tú creas que con lo que has soñado y que te gustaría poner en marcha y que no ha sido posible todavía? A mí me gustaría lo que estás diciendo, que verdaderamente yo creo que el otoño está muy consolidado. Nosotros tenemos también muestra local o la escuela muy consolidada, mucho esfuerzo detrás, pero sí que la gente, como tú has dicho, viera por ese agujerito lo que hay, el trabajo que hay, lo que se mueve un grupo de teatro, una asociación, lo que dinamiza, que eso se asentara y que la gente fuera con gusto a verlo y a decir, se acercara a cualquier espectáculo, ya sea de teatro, de danza, de tal, con ese ejercicio de libertad que hemos hablado al principio, de decir, la libertad está ahí, ¿no? Te puedes echar una cerveza, pero que la gente, igual que mucha gente, y tú lo sabes, va a una ciudad y mira una programación, se sintiera orgullosa interiormente de su programación y saliera a decir, hoy vamos que hay esto, hoy vamos que hay el otro, hoy me quedo tomando una cerveza también, pero que lo sintiera, que eso se sintiera. De ahí está la importancia de dinamizar, lo decía al principio también, de dinamizar pues un otoño. ¿Qué se hace un otoño después de una feria en Villanueva un poquito antes, en Villagarrillo? Bueno, prácticamente sí, paralela, pero es como que llega el otoño, prácticamente se termina el verano cuando termina la feria, y es como que antes, ¿qué hay que hacer? Ahora que yo creo que la gente no es
conscientes realmente de lo que tú dices, lo que cuesta organizar estas cosas y de lo que eso repercute, no solo en la cultura de la cultura, valga la redundancia, sino que tú sacas a 100, 200 personas todos los sábados, viernes, sábados, domingos, a la calle un otoño. Sí. Que en algunos casos que la mayoría van al teatro, de esas 100, 200 personas, y que luego aprovechan ese día para salir luego a tomar cerveza. Y lo agradecen. Y a dinamizar. Mucho, y lo agradecen. Esa salida que hacen. Entonces, que esa salida no fuese... Hay algunas veces que te encuentras con gente, a ti te pasará igual. Oye, a ver si vas esta tarde que tenemos teatro. Ya. Te da parece te da vergüenza de decir a la gente muchas veces, o luego después en la cerveza te encuentras gente, ¿de dónde venís? Pues del teatro que ha habido esta noche. Ay, no me he enterado. No. Ay, que todo el mundo supiera eso y dijera, oye, pues hoy no que se normalizara. Efectivamente, ir al teatro, ir a algún evento, hacer algo extraordinario, que creo que es lo que se está haciendo, porque a ti te llegará como a mí el feedback de decir, oye, cómo se está trabajando la cultura y cómo se está haciendo y qué bien, pero que eso extraordinario que a alguna gente le dice, madre mía, fuera algo normal, claro, para el público, para la gente de a pie. Eso sería fantástico. Y yo y aparte construiría un corral de comedia en Villanueva. Yo pediría una subvención para un corral de comedia, efectivamente. Digo, yo si tuviera dinero me tocara, ese sería. Qué bonito, porque imagínate, nosotros estuvimos sin teatro, porque otra cosa es también trabajar sin espacio escénico. Sí, bueno. Eso es bueno, tú puedes hacer muchas cosas, porque hay espacio, afortunadamente, tanto en Villacarrillo como en Villanueva, donde hacer actividades culturales. Pero vosotros que habéis estado que no habéis tenido teatro... Nosotros hasta 2012. Hasta 2012. Estuvimos nosotros entre que se derribó el antiguo Teatro Coliseo España, Coliseo después, hasta que se construyó el nuevo, tuvimos ahí un vacío que se cubrió en otros espacios, ¿no? Pero sí, yo estaba aquí. Si ya es difícil trabajar sin, imagínate o sea, al revés, con un espacio... Nosotros porque hemos tenido la Casa de la Cultura, que yo aquel espacio, que es el Salón de Usos Múltiples, que conseguimos meterle un escenario, entablillarlo y hacerlo como un salón de actos, nos salvó durante... Yo entré y era la Casa de Cultura. Claro. Y la Casa Cultura, con todas sus limitaciones, con frío, porque luego el aire se le puso hace relativamente pocos años, pero allí la gente, y decía, ahí viene la gente, y está también, tienes que ver eso, darle la vuelta muchas veces a las cosas y ver lo que ha sido positivo y quién te ha llevado de la mano y quién te ha empujado. Bueno, pues ya para terminar, 4 preguntas tipo que vamos a hacer a todos los invitados e invitadas a partir de hoy, así que van a ser las mismas, así que quien quiera ir tomando nota o que a quien vamos a ir llamando, pues que se las vaya pensando. 4 preguntas tipo que si quieres me contestas y si no también. La primera, ¿a qué le tiene miedo Diego Jiménez? Miedo... Pues a lo que hemos estado hablando, miedo a llegar a un día a ver un... No me refiero solo en el ámbito cultural, sino en el ámbito general. En mi vida. Para conocerte más. Miedo estoy teniendo últimamente a este aire que hay de polarización, de no leer. Me he tirado por la política. Sí, pero bueno, va por ahí más o menos. Este aire de que esté de moda la ignorancia, ¿no? Ya. El no leer, el no ver el cine, que es todo lo que hemos estado hablando. Que te llegue una influencer, sí, y te diga... Es duro eso. Yo lo leo porque, ¿para qué? ¿No? Que hemos tenido el ejemplo hace muy poquito. Y que te llegue y que todo eso se convierta en... Claro, cuando te está hablando porque sabe leer, porque ha aprendido a leer y escribir, por eso mismo está hablando y se está expresando. Y sabe utilizar un móvil y sabe, o sea, es el absurdo absoluto. Entonces miedo a la ignorancia. La ignorancia, decían, la ignorancia es felicidad, y no es así. No. Hay que complicarse. Había un dicho que era la ignorancia es felicidad. No, la ignorancia no es felicidad. La ignorancia es es como si te ponen unos grilletes. Y o te ponen un bozal. Y te van cuadriculando. Que te llevan donde quieren. Y eso sí, pues yo estoy de acuerdo ahí también. Que sí que nos vemos abocados a
a un Son mundo vacíos. totalmente gris, Sí, sí. vacío, donde la cultura pasa a un segundo plano, un tercero, un cuarto, Sí, sí, y sí. donde prima el clickbait este famoso y el postureo y el que te digan: Es que a mí no me gusta leer, y como no me gusta leer, pues lo Pues, ¿y qué digo, pasa? y se lo digo a millones de personas Sí, que sí, sí. seguramente van a seguir tu ejemplo. Y lo peor no es ella, es los millones de personas. Que luego van a te seguir dicen, su ¿y qué ejemplo. pasa? Pues no ha ido a esa que ha dicho que no hay ningún problema si no lees o si no te formas o si... Mal. Mal. ¿Qué cambiaría Diego Jiménez de su vida? Eso sí es nada, nada. Yo había momentos como todos malos, momentos muy buenos, momentos... Pero siempre suelo decir que el estar hoy aquí, que estoy muy a gusto contigo y que todo me ha llevado hoy aquí. Entonces, todo lo demás, todas las circunstancias desde que nací me han llevado hoy aquí y hoy estoy muy a gusto aquí. Mira, pues esa es una de las cosas más bonitas que es una de las cosas más bonitas que a mí me han podido decir nunca. O sea, todo lo que ha sido mi vida me ha llevado hasta aquí. Eso es muy Claro, filosófico. Y estoy a gusto. Pues me alegro muchísimo. Dime una persona a la que te gustaría decirle lo que no. Dime una persona a la que te gustaría decirle lo que no le dijiste en su día porque no pudiste. ¿Y qué le dirías? Pues posiblemente a doña Pepita, a la que te he dicho, que le diría que gracias. Gracias por creer cuando yo no creía. Creyó más en ti que tú, en ti mismo. Posiblemente, y fue dura también, cuando tienes 12, 13, 14 años, que ya es séptimo y octavo de GB entonces, y oye, que tengas que hacer esto, yo prefiero quedarme tirando del telón. Esa era actitud de no me complico mucho la vida y no sé qué. Y luego si lo ves con el tiempo, o cuando ella te decía esta obra o esta otra, y posiblemente me gustaría verla ahora a la cara y decirle gracias Pepita, porque plantaste mucho. Mira lo que has hecho. Y seguramente también porque a mis padres se lo digo todos los días, le digo que los quiero, pero fíjate, mis suegros, Pedro y Nancy, pusieron en marcha Cristo Vive, con Lorenzo también, con un grupo de gente, a través del AMPA del Colegio Mercedes, del Repollete. Y me gustaría decirles lo importante que han sido en la cultura del pueblo. Ellos no están ya. Ellos sí, ellos Sigue están los están, dos, ¿no? Pues afortunadamente, y a veces te cortas, fíjate, aquí no te cortas, pero con ellos te cortas. Pues díselo, es que tenemos el problema de no decir las cosas y luego arrepentirte de no haberlas dicho. Son gente importante. Claro. Importante culturalmente y que han sembrado y que han pasado desapercibidos. Pues se lo acabas de decir. Sí, pues espero que lo vean. Espero yo también. Diego, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Gracias de verdad porque por ese paralelismo, por invitarme hoy al primer programa. Oye, cuántas cosas, perdona. Los dos calvos, los dos con el FP de electricidad, sí. padres albaniles. Fíjate. O sea, hay muchas cosas. Fíjate. Sí. Yo a veces me paro y lo he pensado, es decir, hay un paralelismo con Manolo importante, sí, y en fin, y sobre todo por acercarnos, que también gusta. Claro que de vez en cuando, que muchas veces estamos a 10 kilómetros y nos pasamos sin hablar mucho tiempo, lógicamente, viendo lo que el uno hace y lo que el otro hace, pero sentarnos y hablar. Eso es lo que pretendíamos, y este es el primer programa de Espero que mucho, y con un invitado de lujo, el primero, que nos va a dar mucha suerte, Diego Jiménez, técnico de la vida, en Villanueva del Arzobispo, una figura, como decía al principio, una voz autorizada para hablar de cultura mejor que nadie en nuestra tierra. Gracias. Hasta el próximo.